Bueno, nuestra querida invitada nos va a hablar de un tema que me interesa muchísimo y tiene que ver con el tema, lo que uno vulgarmente le dice la bulla. Por ejemplo, yo soy muy sensible con el tema. A mí me da duro estar en un lugar donde 20 personas hablan al tiempo, y eso que soy de la ciudad, y eso que estoy acostumbrada a los pitos de los carros, a el freno del bus, a que la gente grite, al vendedor ambulante. Yo estoy acostumbrada a eso, pero a mí me da duro. Y yo llego a la casa como aturdida un poquito. Cuénteme si de pronto a usted le pasan ese tipo de cosas, si usted es de mi team, o si de pronto usted dice, nah, a mí la verdad me da igual, o me gusta más bien. Yo conozco a gente que se sienten muy cómodas en el ruido y que prefieren escuchar ruido porque no les gusta no escuchar nada porque simboliza la soledad. A mí, en cambio, a mí sí me gusta más el tema más suavecito. A mí levánteme con una canción suavecita, no me vaya a levantar con electrónica porque me levanto mal, me levanto como ansiosa, como que esas cosas me pasan. Creo que soy muy sensible con el sentido del oído, entonces ahí yo ya voy a hablar con nuestra querida experta que seguramente nos va a hablar un poco de este tema y nos va a explicar de pronto por qué yo soy tan sensible y por qué de pronto habrán personas que son más sensibles que otras. Porque a esta hora de la mañana está Lorena conmigo, quien es audióloga y coordinadora de calidad y formación de GAES. Lorena, muy buenos días. Camila, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta bonita mañana. Nosotros muy contentos de poderles acompañar y abordar este tema tan importante. Sí, totalmente. Además, porque yo quiero decirte que ustedes aquí ponen una cifra que me parece muy importante. Ustedes dicen que se estima que el 10% de la población mundial está expuesta a niveles de presión sonora que podrían causar pérdida auditiva inducida por el ruido. Cuéntanos un poquito de eso, porque quizá como no es algo en lo que uno esté pensando todo el tiempo, digamos que yo pensaría que el sentido del oído es uno de los que uno más descuida, porque pues uno lo expone a los audífonos o a, por ejemplo, la gente que trabaja como en temas técnicos de conciertos, o digamos que es un sentido que uno casi no le para bolas, pero que con el tiempo, obviamente, como todo en el cuerpo, se desgasta. Claro que sí, Camila, mira, hay un dato súper importante a tener en cuenta, y es que la contaminación auditiva o el ruido está considerado como la segunda causa de enfermedades. Entonces, realmente es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención. El ruido no solamente impacta primeramente en la salud auditiva, porque el primer daño o el primer efecto que tiene la exposición a ruido prolongado es tener una pérdida auditiva a largo plazo, sino que también va a afectar el estado emocional de las personas. Estar expuestos a ruido todo el tiempo también genera situaciones de estrés, ansiedad, cansancio, fatiga, alteraciones de sueño, otro tipo de cosas que es muy importante tenerlas en cuenta. Por esa razón está determinada como causante, la segunda causa pues de enfermedades de salud. Ahorita yo les estaba comentando a los oyentes, y que seguramente muchas personas son así, que yo siento que yo soy muy sensible con el tema de mis oídos. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho tener una conversación con una persona que habla muy duro. O sea, yo he pasado por esa pena de decirle, estoy al frente tuyo, podemos hablar como con un nivel normalito, pero a mí me molesta puntualmente, no me molesta de que me dé rabia, sino me molesta que me hablen muy duro, como que siento que como que no hay necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay personas que somos más sensibles con este tipo de cosas, y por qué uno se puede llegar a abrumar con una contaminación auditiva. Bueno, lo primero, determinar qué es ruido. Entonces, el ruido son esos sonidos que son no deseados, que generan molestia. La Organización Mundial de la Salud nos dice que un ruido, que son esos sonidos no deseados, se determina a partir de 65 decibeles. Entonces, a partir de 65 decibeles, por ponerte un ejemplo, son conversaciones de personas a alto volumen, que ya generan cierta molestia, murmullos, el sonido de los restaurantes, este tipo de sonidos. Que una persona sea más sensible que otra lo va a determinar el grado de audición que tú tengas. Entonces, en tu caso, Camila, seguramente tú tienes algo que se denomina hiperacusia. Tu umbral auditivo seguramente está por encima del común denominador de todo el mundo. Nuestra audición se mide en decibeles. Lo normal es que una persona escuche entre 0 y 20 decibeles.
seguramente tú tienes ese umbral un poquito más arriba y seguramente muchas de las personas que nos están acompañando en este live están pasando por lo mismo. Entonces, si esto te está sucediendo, ¿qué es importante, Camila? Que acudamos donde un especialista, un profesional en audición, para hacernos un chequeo auditivo y saber cómo está nuestro estado auditivo. Eso es muy, muy importante. Por favor, deje de estar sacando resultados clínicos por TikTok. Eso no está bien. Usted vaya y acérquese a un especialista. Lorena, hablemos un poquito de algo más personal. ¿Cómo tú llegas a representar todo este tema y de dónde viene esa pasión por hablar de esto que no es tan conocido, que es importante, pero que no es tan común? ¿Cómo llega esto a tu vida? Tengo en la compañía 9 años, tuve la bonita oportunidad de empezar desde cero este proyecto con GAES, una marca Amplifon, y realmente es una pasión desde chiquita porque mi papá es retirado de la Fuerza Aérea, entonces él por su carrera militar todo el tiempo estuvo expuesto a ruido, a este tipo de situaciones que hacen que con el tiempo pues puedas llevarlo a tener una pérdida auditiva. Entonces todo el tiempo estuve muy relacionada con los chequeos, las valoraciones que le hacían a él, cuando tenía que ir a renovar su licencia de vuelo, lo acompañaba a hacerse estos chequeos con la audióloga, que era la profesional que le hacía estos exámenes. Entonces esto me impactó mucho y me impactó mucho la relación de su profesión con su estado de salud, y por eso me orienté o me incliné pues a esta profesión que es muy linda, la amo. Como te decía, ya hace 9 años estoy con la compañía y realmente muy contenta, me identifico muchísimo con el propósito y la misión que tiene la compañía, que es realmente aportar y ayudarle a nuestros usuarios a que vuelvan a redescubrir las emociones del sonido. Eso básicamente es. Estabas hablando que tenías ya 9 años de experiencia en la compañía. Si tú pudieras, de todo lo que has visto, de lo que has escuchado, por cierto, ¿cuáles crees que serían las irresponsabilidades más grandes que cometemos nosotros en el tema de la audición? ¿Qué es lo que tú más dices, esto no debería ser así, pero todo el mundo comete el mismo error? Bueno, importantísimo que no nos automediquemos, porque eso es lo primero que uno hace. Entonces, cuando uno siente algún malestar, lo primero que hace es entrar a internet a buscar y se automedica. Entonces, esas son situaciones que debemos evitar. La negación también es algo importante que tenemos que empezar a cambiar. Cuando de golpe nosotros empezamos a sentir en casa que estamos subiendo un poquito más el volumen al televisor, o me están repitiendo conversaciones, o ya no estoy entendiendo las conversaciones como normalmente lo hacía, pero yo digo, ay no, eso es el ruido de la calle, o eso es que se me tapó el oído, y no le pongo cuidado a eso. Entonces hay que ir por lo menos una vez al año. Esto es algo que deberíamos hacer todos, así como cuando uno visita al médico para hacerse un chequeo, visitar al especialista en audición pues para hacer un chequeo también. Evitar el uso de copitos. A veces uno ve con el tema de la limpieza de los oídos que utilizamos el copito para limpiar. Esto no es tan bueno. El copito realmente se debe usar solamente para la parte externa del oído, la orejita, pero dentro del oído no, porque podemos generar alguna condición adversa. Se puede romper el tímpano porque pasó alguien y me empujó la manito, o simplemente lo que estoy haciendo es empujar más la cera con el uso del copito y produzco alguna sensación no deseada, se me va a tapar más el oído. Entonces básicamente es eso, no medicarnos, evitar el uso del copito y asistir regularmente pues para hacernos ese tipo de valoraciones. Y súper importante, hoy en día con el uso de estos dispositivos recreativos, los audífonos, las diademas, para escuchar música, regular el uso del volumen, porque está comprobado que la exposición a ruido prolongado genera pérdidas auditivas que ya son irreversibles. Y hoy en día estamos viendo muchos jóvenes con pérdida auditiva que antes no se veía. Y esto se debe también a la moda por el uso de este tipo de audífonos recreativos. De hecho, yo últimamente he visto unos audífonos, yo no de estos, digamos que todavía uso, pero ya pasé a los grandes, como que ya no los introduzco, sino los de almohadilla, pero he visto unos que tú, no sé cómo se llaman, pero seguramente tú sí, que son los que no ingresan, sino que uno se los pone hasta acá y uno de acá escucha el ruido. Esos me parecen chéveres. Solamente usé unos, me tocó acostumbrarme porque yo era de esa adolescente que escuchaba al 100% con los audífonos así como incrustados, porque si no, yo decía que yo no escuchaba música.
Y obviamente a que he venido creciendo, pues he venido entendiendo muchísimas cosas. Entonces creo que esa es muy importante, y más si por ejemplo ustedes, de mi caso, oyente, que ustedes como yo, que pues trabajamos todo el tiempo con audífonos, o que uno todo el tiempo tiene que estar como linkeado a estar escuchando varias cosas al tiempo, pues eso es supremamente importante. Lore, hablemos un poquito del ruido ambiente. ¿Qué pasa con esa contaminación? Por ejemplo, yo que vivo en Bogotá, que la contaminación auditiva a veces es demasiada, que uno sale a la calle y el pito del bus, el estrellón, el vendedor ambulante, aquí en Colombia tenemos una vaina tenaz, que es que cada tienda tiene música distinta y todas la tienen al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se expone? Obviamente sin querer, pero hay que exponerse porque uno debe salir a esta contaminación auditiva. Sí, mira, la contaminación auditiva, digamos que viene de diferentes o diversas fuentes. Una de ellas el tráfico, y ciudades principales como por ejemplo Bogotá, Cali, Medellín, que son ciudades superpobladas, tienen unos índices de contaminación auditiva por encima de los 120 decibeles. Hace un ratito te estaba contando, Camila, que la OMS determina como ruido nocivo 65 decibeles. Entonces imagínate una ciudad donde uno sale a la calle y se encuentra con el pito del carro, el tráfico a 120 decibeles, pues son ciudades realmente altamente contaminadas acústicamente, y que digamos que van a propiciar que la mayor parte de nuestra población a largo plazo tenga alguna lesión auditiva. Pero esa no es digamos que no es la única fuente de ruido que puedes encontrar. Están, por ejemplo, las actividades que uno ve en la calle, como el perifoneo, ese tipo de cosas comerciales, entonces que están invitando en inauguraciones, el ruido, por ejemplo, asociado a todos los eventos sociales, cuando uno va a un concierto, una reunión familiar. Entonces hay ciertas recomendaciones que debemos empezar a manejar en ese tipo de situaciones que son controlables. El tema del tráfico es una situación que no se ha podido controlar, a pesar de que hay muchas digamos que iniciativas a nivel gubernamental y demás para tratar de mejorar o disminuir estos niveles de contaminación auditiva, pero nosotros desde nuestro día a día podemos evitar otro tipo de condiciones o situaciones, o controlarlas para evitar el ruido o las lesiones de este ruido. Entonces, por ejemplo, si vamos a un concierto, tratemos en lo posible de evitar estar ubicados en las fuentes principales de sonido, claro, lejos de los parlantes. Tratar de utilizar protectores auditivos para que la exposición al ruido no tenga tanto impacto en mi sistema auditivo. Si voy a una reunión social, también evitar estar en los parlantes cerca de las fuentes principales sonoras para evitar ese impacto. Y lo más importante también es el reposo auditivo. Si yo durante toda una noche estuve en un concierto, pues al otro día debo tener un espacio de calma para ayudar a que mi sistema de audición como que nuevamente vuelva y se relaje, y evitar la fatiga constante, porque eso sí o sí a largo plazo me va a llevar a tener una pérdida auditiva importante. Sí, justamente me acuerdo, a mí por ejemplo me pasa que después de estar en un ambiente muy muy ruidoso y entro a un lugar obviamente silencioso, a mí me queda un pito, un pi, y ya después de eso se va como desvaneciendo. Pero sí pasa. Pues queridos oyentes, esto es un tema muy importante en el que de pronto uno no le para tantas bolas como a otras cosas que pasan, pero el tema de la audición es supremamente importante. Entonces, Lorena, me gustaría que nos devolviéramos un poquito para darles como un resumen, de pronto si alguien hasta ahora se está conectando, o si queremos como hacer ese resumen de conversación donde hablemos con las personas nuevamente cuáles son esas invitaciones de qué se deben proteger, que son muy importantes obviamente para cuidar uno de los sentidos más importantes de nosotros, aunque todos son importantes, pero el tema de la audición es vital. Entonces, hagamos un resumen como de esos tips súper importantes que ustedes como organización tienen, y la invitación obviamente más grande para todos los oyentes. Claro que sí, bueno, importantísimo, como decías tú, la audición es uno de los sentidos más importantes, y la importancia radica es que nos ayuda a comunicarnos. Sin el sentido de la audición, la comunicación se va a dificultar un poquito más. Entonces, tiene un peso muy importante este sentido, hay que darle mucha importancia. El día de hoy con Camila estábamos hablando de cómo nuestra cotidianidad, los sonidos ambientales, el ruido del tráfico y demás también pueden influir a que este sentido tan bello se pueda alterar y podamos tener algún tipo de lesión a largo plazo.
Entonces, simplemente tener en cuenta que cuando empecemos a tener síntomas o a identificar en nuestros familiares síntomas de que algo está sucediendo en nuestra audición, pues hay que ir a tiempo también donde un profesional para hacer todo el chequeo, saber cómo está, si está escuchando como le pasa a Camila, que de pronto escucha un poquito mejor de lo normal, tiene una hiperacusia, o al contrario, yo le subo mucho el volumen al televisor, me tiene que repetir porque tengo una hipoacusia, es decir, una pérdida auditiva, y ya tendríamos que hacer tempranamente un tratamiento. Tratar de controlar las situaciones que dentro de nuestra cotidianidad pueden ser controlables. Lo que hablábamos hace un ratito de cuando vamos a los conciertos o estamos en alguna situación social donde hay mucho ruido, pues vamos a utilizar protectores auditivos, hacer pausas, evitar estar cerca de las fuentes principales de sonido, hacer también pausas al otro día para evitar la fatiga auditiva. Evitar también el uso del copito cuando nos hacemos aseo en el oído, porque el copito también puede generar lesiones anatómicas en mi sistema. Entonces son algunas de las recomendaciones que hemos venido hablando con Camila en este espacio. No sé si se me escapa por ahí algo que quieras No, yo pensaría que esas son como las importantes y bueno, el tema importante de no se automedique, supremamente importante. Por favor, deje de uno es experto en me va a dar gripa, siento que me pica la garganta y uno va y se toma algo. Somos expertos en el tema y yo creo que ahí es donde deberíamos tener control. Lore, ¿hay algún espacio digital donde nosotros podamos ver o leer este tipo de información? No sé si en el sitio web, de pronto en Instagram, ¿hay algún espacio digital que se tenga para que las personas de pronto puedan leer con más calma? De pronto si algún oyente va camino a su trabajo o le gustaría o le interesó, como que pueda indagar un poco más sobre el tema. Claro que sí, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como gaes.co, allí van a encontrar unas cápsulas también súper interesantes con respecto a todos estos temas. Tinnitus, uso de audífonos, ruido, contaminación auditiva, entonces para que nos sigan en nuestras redes sociales y también pueden ingresar a nuestra página web www.gaes.co, allí van a encontrar también información, de pronto si están interesados en ir a hacerse una valoración auditiva, van a encontrar las sedes más cercanas, tenemos aquí en este momento en Colombia 31 sedes a disposición de todos nuestros oyentes y los que nos acompañan en este live para que puedan ubicarla más cercana a su sitio de residencia y nos visiten. La valoración no tiene ningún costo y estamos dispuestos a prestarles todo el servicio, la valoración y si requieren de golpe algún tipo de tratamiento, pues darles el asesoramiento correspondiente. Pues ahí está la invitación. Estuvo con nosotros Lorena Romero, quien es audióloga y coordinadora de calidad de información de GAES. Lorena, que Dios te bendiga mucho. Aquí en Colmundo siempre vas a tener las puertas abiertas. Y bueno, este tema la verdad me pareció muy interesante de conversar. Muchísimas gracias Camila, a ti y a Colmundo por esta invitación. Nosotros encantados y pues en una próxima oportunidad también.